Hola, es un gusto saludarlos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Llega a mis manos un libro que se llama Alguien tiene que llevar la contraria. Uno mira quién lo escribe y es Alejandro Gaviria, el ministro de Salud. Piensa, ¿se rebeló el ministro de Salud? ¿Está en contra del gobierno? ¿En contra de quién? ¿Cómo así que quiere, necesita, tiene la urgencia de llevar la contraria? Ministro Alejandro Gaviria, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes y gracias por volver a conversar aquí de actualidad. Este libro es el resultado de, si se quiere, mis reflexiones sobre lo que algo llamó la inestable relación entre la teoría y la práctica, o entre la academia y la política. A pesar de que tiene un título que es aparentemente chocante, duro, sí, el libro, digo yo, es provocador en la introducción, que está basado en una suerte de optimismo, y es que la academia puede encontrar un espacio en la política. Sí, pero eso desde la academia, o sea, desde la academia fácil llevar la contraria y todo eso, pero desde el gobierno llevarle la contraria ¿a quién? Llevarle la contraria en parte, por ejemplo, voy a empezar con una lista, y aquí al final tengo una lista de a quién le llevo la contraria. Yo he tenido, Darío, muchas discusiones sobre el tema de la reforma a la salud. Y en esos debates he encontrado a dos personas a quienes, en mi opinión, hay que llevarles la contraria. Yo lo llamo dos tipos de dogmatismos. Algunos que creen que el Estado es la solución para todos los problemas. Esto es que hay que estatizar completamente el sistema de salud. Y otros que creen que el Estado es la fuente de todos los problemas. Esto es que hay que desterrar el Estado de muchos ámbitos de la vida pública. A esas dos suertes de dogmatismo, buscando un centro pragmático, basado en el conocimiento práctico, creo que hay que llevarles la contraria. Esto dicho de otra manera, ministro, es la privatización total o la estatización total. Sí, muy bien. Y he encontrado esas dos suertes de tendencias. En parte, la primera parte del libro se llama Decálogo de un reformista escéptico, que está basado en las reflexiones sobre cómo reformar un sistema abierto y complejo como el sistema de salud en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y allí propongo una teoría, recogiendo las palabras que creo que son de Eduardo Posada Carbó, un intelectual colombiano, del reformismo democrático, diciendo aquí no va a haber una gran reforma legal que nos vaya a resolver todos los problemas de una vez y para siempre, que la única forma de reformar un sistema complejo, y esto aplica para todos los ámbitos de la vida pública, no solo para la salud, es el incrementalismo, es ir superponiendo reformas, es ir poco a poco resolviendo problemas, ir encontrando, retomando las palabras de Albert Hirschman, lo que llamo resquicios de posibilismo. Entonces, este libro en parte es eso, es una reflexión de una persona que ha tenido que enfrentar problemas difíciles y que quiere, en vivo y en directo, presentarle al país, a los congresistas, a quienes discuten estos temas, esas reflexiones. Veo que, bueno, hay una lista a quienes más quiere llevarle la contraria, pero si quiere, antes de mencionarlos a todos, hablamos de este tema de salud, de lo que usted ha encontrado como ministro de una cartera tan compleja como es la de salud. De alguna manera, y además estos textos son 12 artículos, 12 ensayos, son escritos, buena parte de ellos, simultáneamente con la labor de ministro. ¿Hay frustración ahí como para usted como ministro? ¿Está reflejada en este libro algo de frustración? Puede ser. Reformar un sistema como el sistema de salud colombiano es difícil. Hay reflexión y también algo de frustración, pero expresada yo creo que en términos más de, no solamente frustración por lo que se hizo, sino por las dificultades, pero siempre yo creo que aquí, a pesar de todo, hay un optimismo. Hay diciendo el cambio para bien es posible. Yo creo que hay también una suerte de enseñanza para mucha gente, incluso para estudiantes hoy en día. ¿Cuál es el de que uno puede cambiar la realidad poco a poco, ¿no? Sí, ¿cuál es el peor mal o los peores males que usted así como ensayista, pero además metido en el asunto, encuentra en la salud? Sobre la salud yo quisiera hacer tres reflexiones. La primera, Darío, una sobre la que reflexiono al final del libro, es que me parece que en todo caso en la forma como evaluamos nuestro sistema de salud, los logros que para mí siguen siendo de los logros más importantes de Colombia en los 25 años que han transcurrido desde la Constitución del 91. Para mí el régimen subsidiado en salud es la política social más importante de este país en la última generación. Y el primer punto que quisiera señalar es que el país desconoce esos logros, han sido invisibles, es como si no hubieran existido. Si tú viste en Ecuador, si vas a Ecuador,
y allá hay una persona, el equivalente al régimen subsidiado en Colombia, esa persona tiene que acceder, por ejemplo, a un tratamiento de diálisis o a un medicamento biotecnológico para el cáncer, y es de un estrato socioeconómico bajo, no lo va a poder hacer. Sí. Y eso no se reconoce, los logros sociales tan importantes que se han dado en el sector salud en Colombia. Ese es un primer aspecto, yo creo que es fundamental y que yo trato de señalar en el libro. Para uno cambiar la realidad, tiene que ser capaz de hacer dos cosas. Primero, de reconocer los logros del pasado, y segundo, no desconocer los problemas y tener lo que yo llamo una rebeldía sobre el presente, Pero eso es que bueno. nos instiga para el cambio. Eso es bueno, eso no es un mal. Yo le preguntaba por los males. No, hay un mal y es que hay unos logros muy importantes Que y no la se ven. gente cree, y sobre todo los periodistas, que este es un fracaso sin atenuantes. Para mí eso sí es un mal. Correcto. Porque eso lleva, si se quiere, o puede llevar a que destruyamos todo sin haber construido. Y ese sería el peor escenario. Si me preguntan a mí los males, ¿dónde están los principales problemas? El que nos hace más daño, no solamente en términos de que drena los recursos, sino que acaba con la legitimidad de lo que hacemos, es la corrupción. Y la corrupción la hemos encontrado en el sistema de salud como en 3 o 4 partes. Primero, en el sistema de recobros. Segundo, en algunas de las EPS. Tercero, en las entidades territoriales. Cuarto, en los hospitales públicos. Y ha venido disminuyendo en algunas de estas áreas, pero todavía está muy enquistada, sobre todo en los aspectos del sistema de salud que tienen que ver con el funcionamiento de la descentralización. Me preocupa, por ejemplo, sobremanera, corrupción todavía en los hospitales públicos y corrupción en muchas entidades territoriales. Yo creo que la de los recobros la hemos logrado disminuir, y con la depuración que hemos hecho de EPS, a pesar de todos los problemas, creo que allí también hemos acabado con los problemas más graves. Usted usa unas cifras realmente escandalizadoras sobre, por ejemplo, en Colombia, en el Valle, hay más enfermedades graves, catastróficas, es que Esas enfermedades México. raras, esas enfermedades de baja raras. frecuencia que tienen unos medicamentos que le cuestan mucho, mucho dinero al sistema de salud, donde se nos crea un desequilibrio y donde hay una búsqueda activa y una inducción de demanda muy grande en nuestro país por parte de la industria farmacéutica, aprovechando las vulnerabilidades y, si se quiere, la generosidad de nuestro sistema de salud. Y encontramos casos como el que yo mencioné en El Espectador en una entrevista reciente, de que en el departamento del Valle del Cauca hay más pacientes para alguna de estas enfermedades raras o de baja frecuencia que en todo México. De allí la necesidad imperiosa, por ejemplo, de centralizar los diagnósticos y tener mucho más controles. Pero quiero mencionarle el tercer mal. ¿Lo de los pañales cómo es? Nuestro sistema de salud vía tutela paga pañales, sí, y están prescritos por los médicos, y hemos encontrado abusos en todo el país. Yo menciono también el caso de un paciente, creo que está en la ciudad de Cartago, en el departamento del Valle también, que recibe más de 500 pañales al mes. El 30% del mercado de pañales para adultos en Colombia es un mercado de reventa, sí, por ciudadanos que reciben más de lo que necesitan y salen a venderlo. Eso nos genera todo tipo de problemas y falta de sostenibilidad. El tercer mal que yo quisiera mencionar es que el sistema de salud desde hace algún tiempo está gastando más de lo que tiene. Si uno mira los recursos que tiene y las demandas de la sociedad, sobre todo cuando le superpone a los recursos del funcionamiento del sistema lo otro adicional que se paga, lo que se conoce en el sistema como el no pos, lo que se gasta es más de los recursos que la sociedad ha dispuesto para pagar por la salud. Y eso nos genera un problema permanente de insostenibilidad. Y los sistemas de salud insostenibles son también sistemas de salud en el fondo injustos. Entonces, falta de aprecio por los logros, problemas de corrupción y problemas asociados a excesos y abusos donde el sector judicial juega un papel que nos llevan a gastar más recursos de lo que tenemos. Cualquier persona que lo esté escuchando, o algunos de los que lo estén escuchando, dirán, pero ¿qué hace este ministro de Salud criticando al sistema de salud? ¿Por qué no lo arregla él si es el ministro? Ahí vamos a lo otro, y es tal vez a una reflexión que usted se hace. La gente ha terminado dejándole al Estado la solución de todo, incluso dejándole, aquí están nuestros enfermos, aquí están nuestros pacientes, usted encárguese de todo. No solamente de los temas de salud, sino temas que ya trascienden la salud, por ejemplo, el cuidado de los adultos, que no son enfermos, sino que necesitan un cuidado especial. Una responsabilidad que históricamente o primariamente fue de las familias. Hoy en día la gente pretende que el sistema de la salud con los mismos recursos lo haga. Y vuelvo a lo que tú dices, Darío, la gente tiene razón, la gente tiene esta visión de que el ministro controla todo. Nuestro sistema de salud también se define por una palabra, la descentralización. Yo no tengo nada que hacer ni que decir muchas veces si un juez en algún municipio de Colombia le ordena al sistema de salud pagar por una silla de ruedas que vale 40 millones de pesos. Yo quisiera hacer algo,
Yo quisiera frenar los abusos, pero es una decisión judicial que yo tengo que obedecer necesariamente. Colombia es un país descentralizado. Si hay un problema en un hospital público, en un pequeño municipio en el Atlántico, ese es un problema de la gobernación y es un problema de la misma comunidad que tiene que cuidar en el territorio, en ese ámbito circunscrito más pequeño, los recursos públicos. Eso no le corresponde al sistema de salud. Decisiones judiciales, funcionamiento inadecuado de la descentralización, son cosas que no puede institucionalmente controlar el ministro de Salud. Y yo creo que parte de mi responsabilidad como funcionario es también hacer esta pedagogía necesaria ante los ojos de todo el mundo. Porque una cosa no es una excusa, no es una justificación, pero es una realidad insoslayable. Los ministros, los funcionarios o el mismo gobierno nacional no es todopoderoso y omnisciente. Nosotros no podemos ocupar todos los ámbitos de la política pública. Ejercemos la rectoría, tratamos de tener unas reglas claras que generen confianza y que lleven a que las cosas vayan mejorando. Damos algunas batallas, y yo creo que yo he dado muchas, donde las batallas de Colombia han trascendido las fronteras de nuestro país, hoy son reconocidas en todo el mundo. Ahora estoy inmersa en otra, sí, por defensa de la salud pública, ¿no? Ahí voy al llevar la contraria más allá de este texto. O sea, no está solamente escribiendo sobre lo que es llevar la contraria, sino que se ha metido usted, por ejemplo, en decir que la fumigación aérea con glifosato era nociva y que había que suspenderla cuando desde el Ministerio de Defensa y de todas las autoridades represivas que hacen pues, la represión del narcotráfico decían que debía mantenerse. Esa una, promover y apoyar la legalización de la marihuana con usos medicinales, apoyar causas como la adopción de parejas del mismo sexo. Y ahora... Eutanasia también está en esa lista. La eutanasia en esa lista. Ahora, entonces, logra que en la reforma tributaria se incluya un impuesto adicional para las bebidas azucaradas y también un sobrecosto inmenso para el tabaco. Esto es llevar la contraria en la práctica. Esto es llevar la contraria, sobre todo llevar la contraria a un elemento complejo de nuestra realidad democrática. Yo quisiera decirlo de esa forma, Darío Fernando. Colombia tiene lo voy a decir claramente, si se quiere, un problema en la forma como funciona nuestra democracia. Y es los medios de comunicación tienen un maridaje muy complejo con los grandes grupos económicos. Y eso es difícil. Y eso lleva a que en una lucha como esta de la salud pública, de dar un debate razonable basado en la evidencia, debate global, que tiene el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que tiene el apoyo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, donde nosotros hemos recibido cartas y comunicaciones de académicos de todo el mundo, donde hay evidencia sobre la mesa que muestra, por ejemplo, en el tema de las bebidas azucaradas, que 2 gaseosas al día incrementan el riesgo de diabetes en el 100%, donde tenemos evidencia sobre la mesa que muestra que casi el 20% de los casos de diabetes en Colombia tienen que ver con el consumo de bebidas azucaradas. Da un debate global, ponerle evidencia sobre la mesa, que nunca va a ser definitiva, pero en este caso es sugestiva y nos sugiere que esta es una medida importante de salud pública porque además contribuye en la justicia y en el financiamiento del sistema. Sí. Esto es, quienes le van a costar más al sistema, la diabetes cuesta casi 5 billones de pesos al año, tendrían que contribuir un poco más. Digo todo esto porque ese debate se ha caricaturizado. Unos grandes avisos de prensa, una información presentada de manera deliberadamente equivocada ante los ojos de la población, una discusión muy difícil en el Congreso donde antes de darse el debate ya los congresistas están diciendo que no están de acuerdo. Entonces sí es, como está en la portada, nadar contra la corriente un poco. Sí, y cómo es llevar la contraria en tantas cosas de la práctica sin morir en el intento. Aquí o sea, el ministro se pueden caer por haberse enfrentado a determinado sector, a determinado poder. En este caso se ha enfrentado a sectores del propio gobierno, a sectores de la industria, de sectores económicos importantes y a multinacionales también. Hace poco leí una frase de Darío Fernando que decía lo siguiente, de un intelectual argentino por allá del siglo XX, que decía de pronto ese poco de ingenuidad es lo que de alguna manera termina defendiéndome. Yo he enfrentado estos debates sin hacer cálculos políticos, y lo voy a decir ante los televidentes, a mí no me interesa la política electoral. Y tal vez el poder más grande que tengo es el desapego al poder. Sí, y eso me lleva a enfrentar estas batallas un poco con lo que hay aquí, que es la fuerza de las ideas, de la evidencia.
¿A usted no le preocupa entonces estar o no estar en lista de presidenciables, no estar en el grupo que viaja a un lado o al otro con el presidente, digamos en su círculo más cercano? No me interesa, no me interesa y no estoy en la lista de presidenciables ni aspiro a serlo. Alguien me preguntó, creo un periodista de una cadena radial importante, que si este libro era mi lanzamiento a la presidencia. Yo digo, si usted lo lee se va a dar cuenta que es todo lo contrario. Por ejemplo, que con esto no lo eligen. Aquí por ejemplo hay un ensayo complejo que es la reedición de algo que yo había escrito hace algunos años sobre mi posición agnóstica, que es un debate que ha dado el país sobre esa mezcla de política y religión, donde yo explico de manera muy respetuosa, pero de manera clara y si se quiere vehemente, mi posición ante la religión. Sí, esto es lo que llaman el ateísmo no practicante. El ateísmo no practicante, exacto. Porque hay demasiada, también demasiada practicante en la religiosidad, que está determinando cosas muy importantes del funcionamiento de la sociedad en este momento. Yo creo que este libro también está inspirado por las ideas liberales. Tal vez la idea liberal más importante, una de las más importantes que viene del siglo XIX, pensadores como Alexis de Tocqueville, el francés que vino a conocer la democracia naciente norteamericana. Y se encontró que allá habían hecho una gran innovación, y era separar la religión de la política. Sí. Yo siempre he creído en eso, que la religión debe estar separada y divorciada de la política. Pero lo que estamos viendo en América Latina, acaba de pasar en Brasil, en la ciudad de Río, un pastor elegido presidente. Una portada de la revista Semana reciente, la religión teniendo una injerencia directa y muy clara sobre la política, y eso me preocupa. Y más que la política, también sobre un derecho tan importante, un derecho fundamental como es la paz, por ejemplo, que haya tenido una razón de tipo religioso o una fuerza proveniente de la religión, una incidencia tan grande. Es una fuerza de tipo religioso donde trataron de ver en los acuerdos algo que no estaba. Pero este no es un hecho coyuntural. O sea, en el plebiscito lo que el país se dio cuenta, lo que afloró ante la opinión de todo el mundo es esa fuerza política creciente que creo yo va a ser determinante en los próximos años. No solamente es un fenómeno colombiano. En Centroamérica, en buena parte ya hay una influencia importante. Otros dirán en este momento... Yo respetuosamente, respetando las ideas de todo el mundo, yo creo que también hay que llevar la contraria en esa dimensión. Sí. Otros dirán, ¿qué hace el ministro de Salud con todo lo que está pasando, con todos los problemas que hay, pues escribiendo estos ensayos? ¿Es que le ha robado usted tiempo a su función como ministro? Hablando aquí en algunos casos de política, de religión, de filosofía, citando a sus autores favoritos. Los ensayos en buena parte estaban contenidos en un blog que yo tengo para hacer pedagogía pública. Me pasaba lo siguiente, yo iba a un debate en el Congreso, tenía mis reflexiones, a mí me ha gustado siempre escribir, y llegaba tarde en la noche, 10, 11 de la noche, y escribía mis reflexiones sobre eso. Una vez yendo a un congreso de los hospitales públicos, tenía que dar una visión sobre la reforma a la salud, y se me ocurrió que la mejor forma de expresarla con un decálogo. ¿Qué debería tener un reformista en mente para lograr cambios eficaces y no destruir sin haber construido? Me acuerdo que en el avión escribí el decálogo y lo leí allá. Lo escribí en una hojita, después dije, de pronto vale la pena conservar esto, se me había perdido la hoja, la recuperé y la escribí en el blog también. Elkin Restrepo, que es el director de la revista de la Universidad de Antioquia, conocía mis reflexiones sobre la democracia liberal y que yo era un admirador del pensador Estanislao Zuleta. Sí. Y me invitó hace un año largo a que diera una conferencia cuando se cumplía una efeméride de esa revista sobre Estanislao Zuleta. Yo me pasé un domingo de 7 de la mañana a 11 de la noche escribiendo la conferencia. La publiqué en la revista de la Universidad de Antioquia y está transcrita aquí. Fueron esos espacios, tarde en la noche, fines de semana y aviones, y utilizando hoy las redes sociales para hacer pedagogía ciudadana. Yo sigo creyendo que esto es importante, que la reflexión no riñe con la acción, y tener una reflexión ordenada sobre los problemas públicos y tratarlos de presentarlos de manera respetuosa ante la opinión pública, no es que vaya en contravía de mis funciones como ministro, sino que puede complementarlas. Y buena parte de la función pública, creo que esta frase es de Antena Mocos, pero se ha repetido en la historia de la ciudad muchas veces, es que gobernar es educar. Y esta es la forma como yo trato de aportar mi granito de arena. Claro, además eso es una evidencia de que no se trata de un ministro al que le escriben los discursos, sino que
elabora antes de llegar al lugar donde los va a pronunciar. Siempre he hecho eso, Darío Fernando. A mí me gusta escribir mi propio discurso, no soy capaz de leer las palabras que escriben para mí. Todas mis intervenciones en el Congreso las hago yo, las entrevistas todas las respondo yo. Bueno, he creído en que el mundo de las ideas tiene algo que hacer en el mundo de la función pública y en la vida práctica. ¿Cuál es la gran frustración que hasta el momento, para que no hablemos en pasado porque parecería como que se está despidiendo de esta cartera, no, tampoco. Pero ¿cuál es la gran frustración? No es mi lanzamiento, pero tampoco es mi despedida. Tampoco, sí. ¿Cuál es la frustración que le ha dejado hasta el momento este ejercicio del cargo, el gran problema, el gran chicharrón, si se quiere decir, o dolor de cabeza? Tengo dos frustraciones o dos problemas muy complejos que todavía me quitan el sueño. Uno es Café Salud. Encontrar esta entidad intervenida, tratar de para bien ir mejorando las cosas. Yo creo que dar un paso importante que le puso fin a la era Palacino, como lo hemos dicho, que es la liquidación de Saludcop. O sea, sí, pero encontrarnos después con todos los problemas de llevar esto a la práctica. La crisis de confianza que se ha generado en Café Salud, las dificultades con los instrumentos precarios que tenemos de ir resolviendo ese problema, ver el impacto que esto tiene sobre el bienestar de la gente. Ahí tengo todavía una frustración grande. Y la segunda, Darío Fernando, tiene que ver en que esta misma pedagogía no nos ha llevado todavía a crear una conciencia plena entre muchos médicos especialistas y jueces, que los recursos del sistema de salud son públicos y lo tenemos que cuidar entre todos, que existe y tiene que existir una doble responsabilidad cuando usted prescribe, por ejemplo, un medicamento que vale 20 millones de pesos al mes, con el paciente que tiene al frente, pero con los recursos de todos. Yo racionalizo muchos de los problemas del sistema de salud como un problema de acción colectiva. Todos estamos girando contra el mismo fondo público y la suma de esas demandas individuales está resultando mayor que los recursos que están en el fondo público. Café Salud y no haber logrado todavía resolver plenamente el problema financiero del sistema de salud. ¿Usted sigue pensando que fue una buena idea haber intervenido Saludcop? Cada problema tiene su momento y yo creo que lo que alguien llamó la inteligencia retrospectiva es muy fácil. En retrospectiva uno puede especular y de pronto yo hubiera hecho las cosas distinto, pero lo que sí estoy completamente claro es que en la decisión que nos tocó tomar hace exactamente un año, mes de noviembre del año 2015, de liquidar a Saludcop y tratar de utilizar un vehículo que fue Café Salud para atender los afiliados, esa decisión tenía que darse de esa manera. Nosotros examinamos todas las posibles alternativas y créame, Darío Fernando, y se lo transmito a los televidentes, no había una alternativa distinta. No anticipamos algunos de los problemas que podían presentarse con el tiempo. Por ejemplo, que la gente iba a empezar a dudar de Café Salud como había dudado de Saludcop. Usted es un prestador de servicios de salud, Saludcop se liquidó, le quedó debiendo 50.000 millones de pesos, ya tiene dudas sobre contratar con Café Salud, como tiene dudas usted va a tratar de cobrarle una tarifa más alta o le va a pedir un anticipo, y si todo el mundo funciona de esa manera, Café Salud va a tener grandes problemas en la operación. Había problemas con los sistemas de información también que no habíamos anticipado y que se exacerbaron con el tiempo. Muy difícil este tema. Sí, bueno, pues encuentro ya, hablando de contradicciones y de paradojas, algo que sucede dentro del gobierno es, el vicepresidente está molesto porque le incluyeron en la reforma tributaria unos impuestos que afectan la vivienda social. Usted, por el contrario, está satisfecho de que su propuesta de incluir tributos a las bebidas azucaradas y al tabaco hayan sido incluidos. Sí, yo estoy satisfecho. Yo creo que la reforma tiene ese doble objetivo de traer recursos al sistema y de contribuir a la salud pública. Yo creo que esta es una frontera interesante, los impuestos saludables, como los llamamos o los hemos llamado en este debate, y estoy dispuesto a dar la batalla de las ideas, defendiendo estas innovaciones que trae la reforma tributaria. O sea que al final, y en algunos o en muchos casos, sí se justifica llevar la contraria. Yo creo que sí, yo creo que vale la pena llevar la contraria. Una enseñanza que me han dejado los años aquí en el sector público y también en lo privado, que está contenida en uno de los capítulos del libro, que es un discurso que di en la Universidad del ICESI, donde le dije a los muchachos que tratáramos de hacer el siguiente ejercicio mental, que se imaginaran ellos en 50 años, cuando ya vivieron de todas las vidas que pudieron haber vivido una sola. ¿Qué ese señor de 50 años después de la graduación tendría que enseñarles a ellos? Y yo traté de ponerme en los zapatos de ese señor y di algunos consejos. Y el consejo, uno de los que le di,
reflexionando un poco con las cosas que he leído y he vivido, y es que los juicios volátiles y coyunturales de la opinión pública no son los que definen lo que hacemos. Yo creo que vale la pena a veces llevar la contraria, ser impopular, alejarse un poco de esas oleadas de indignación colectiva, estar del lado contrario, nadando contra la corriente. Sí. Aunque cueste mucho, encuestas, cuesta mucho. En la tranquilidad. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero yo creo que es una posición que admiro. Cuando yo estoy en una reunión y veo que algún funcionario dice, mire, esto no es lo popular, pero hay que hacer lo que toca. Aquí donde lo necesario suele ser imposible, como decía Nicolás Gómez Dávila. Pues bueno, ingeniero, escritor, ensayista, economista, ministro de Salud, muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos con este libro. Fernando, que entre otras, y que lo disfrute, ¿no? Sí, porque entre otras es de fácil lectura. Yo creo que es de fácil lectura. Corto. Tiene un ensayo también interesante sobre el darwinismo en Colombia, sobre cómo las ideas de Darwin fueron recibidas en Colombia en el siglo XIX, que también tiene que decirnos mucho sobre que la religión ha tenido mucho que ver con nuestros debates públicos por mucho tiempo. Así, fueron recibidas con rechazo, ¿no? Mucho rechazo, mucha agresividad. Muy bien, sí, son ensayos cortos, son 12 ensayos contenidos apenas en ¿qué? Unas 140 páginas, 138 páginas exactamente. Pues muchos éxitos. Muchas gracias, Darío Tiene que llevar la contraria, alguien tiene que llevar la contraria y la está llevando el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que descansen.